siempre nos escucha, y poner así a nuestro amigo, el doctor Soto, en las manos del Señor. Entonces, todos ustedes orando conmigo. Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, y venga, Señor, tu reino, Señor. Estamos delante de tu presencia una vez más, seguros que estás nos escuchando. Y, Señor, en este día tenemos una petición especial, Señor. Estamos poniendo en tus manos, Señor, a nuestro hermano William Soto. Señor, que tu Espíritu Santo le ayude y ponga en su corazón y en su boca, en la boca de nuestro hermano William, en el corazón de él, tu palabra, Señor. De manera que el mensaje que él traga hoy sea para la iglesia, tu iglesia, Señor, que sea para salvación de muchas almas alrededor del mundo. Por eso lo ponemos en sus manos, para que así sea, Señor. También te pedimos, unja nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, para que entendamos lo que nos va a decir, Señor. Lo ponemos en tus manos, en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, con nosotros, nuestro amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos reunidos en esta ocasión en Santiago de Chile y en diferentes naciones. Un saludo muy especial a las autoridades aquí presentes, militares o del ejército o de la policía presentes, y también a los ministros y personas de diferentes iglesias de la República de Chile. También un cordial saludo para la primera dama de México, señora Margarita Zavala, y también para la señora Tere Calles, primera dama del estado de Tabasco, quienes se encuentran en Villahermosa, Tabasco, en el auditorio La Voz de la Piedra Angular, escuchando esta transmisión. Donde se solidarizan con el pueblo tabasqueño víctima por las fuertes lluvias e inundaciones en estos últimos días. Reciban mi solidaridad también en estos momentos en que tienen ahora la tarea de reconstrucción. Para esta ocasión, leemos en la Escritura de San Lucas capítulo 21
versos 25 en adelante, las palabras del rabí judío Jesús, el cual dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomando el verso 31 para nuestro tema, leemos: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las noticias hemos estado viendo que la higuera, la cual representa a Israel, desde el año 1948 está en su tierra, ha reverdecido, ha florecido y está como una nación libre y soberana. Por lo tanto, la señal de la higuera está a la vista de todas las naciones y de todos los seres humanos. Y él dijo que cuando veamos la higuera y todos los árboles reverdecer, el verano está cerca. Han brotado Israel y otras naciones, y son naciones libres y soberanas. El verano está cerca. En el Evangelio según San Mateo también nos habla que el verano estaría cerca cuando estuviéramos viendo la higuera Israel brotar. Y ahora el verano está cerca significa el reino de Dios está cerca. El mismo Jesús estaba interesado en la venida del reino de Dios. Y él habló más de su segunda venida y de la venida del reino de Dios que del tiempo en que él estaba viviendo. El reino de Dios. Muchas personas no han comprendido lo que es la venida del reino de Dios. Pero las señales están aquí, que dan testimonio que el reino de Dios está cerca.
Y aún es una responsabilidad de todo creyente en Cristo orar por la venida del reino de Dios. Pues cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Fue una de las cosas que les enseñó a pedir a Dios. Y ahora, ¿qué ha de ser la venida del reino de Dios a la tierra? En la actualidad, el reino que hay sobre la tierra es el reino de los gentiles, representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro cocido. Esas eran las diferentes etapas por las cuales pasaría el reino de los gentiles, desde el tiempo del rey Nabucodonosor, que era la cabeza de oro con su reino, luego el imperio medo-persa, representado en el pecho y los brazos de plata, luego el imperio romano, representado en el imperio griego, representado en el vientre y los muslos de bronce, y luego el imperio romano, representado en las piernas de hierro, y luego viene el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa donde se ha estado luego de la caída del imperio romano. Y ahora, para el tiempo en que apareció Jesús, se estaba viviendo en las piernas de hierro, y ese fue el imperio que crucificó a Cristo a petición de los sacerdotes que incitaron al pueblo a pedir la crucifixión de Cristo. Y ahora, para el tiempo final, está la promesa de la venida del Señor, representado en una piedra no cortada de manos. Eso está en Daniel capítulo 2, versos 30 al 45. Y con la venida de esa piedra, con la venida del Señor, la estatua será herida, golpeada en los pies, de hierro y de barro cocido, y desaparecerá, caerá. El reino de los gentiles caerá, pero dice: y la piedra fue hecha un gran monte, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el reino del Mesías, del Cristo. Ese es el reino de Dios que vendrá y será establecido en el planeta Tierra. Y eso será sencillamente la restauración del reino de David en medio del pueblo hebreo, y ese reino crecerá y llenará toda la tierra. O sea, que gobernará el Mesías príncipe desde Jerusalén, no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones. Y esa será la bendición más grande que recibirá la raza humana, porque bajo ese reino del Mesías es que Jerusalén y todo Israel recibirá la paz que tanto ha estado anhelando, y que es la paz permanente, la cual solamente podrá venir en el reino del Mesías, porque el Mesías es el príncipe de paz, para traer la paz a Israel y a todas las naciones. Por eso es tan importante la venida del reino de Dios a la tierra. Y por cuanto les dije que eso será la restauración del reino de David en la tierra, les mostraré el porqué
Eso será el reino de Dios en la tierra. En 1 de Crónicas, capítulo 28, versos 5 en adelante, dice el rey David, cuando presentó a su hijo Salomón como su sucesor al trono, dice: y de entre todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. En esta versión dice Jehová, en otras versiones dice el Señor. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y ahora aquí el rey David dice que Dios eligió a su hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová, o sea, del reino de Dios, del reino del Señor sobre Israel. El trono del reino de Dios en la tierra es el trono de David, y el reino de Dios en la tierra es el reino de David. Vean, aquí lo veremos más claro en 1 de Crónicas, capítulo 29, versos 22 en adelante, donde dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora aquí nos muestra que el trono sobre el cual se sentó Salomón, hijo de David, fue el trono de Dios, el lugar de David. Y ahora podemos comprender que el trono de David es el trono terrenal de Dios. El trono celestial de Dios está en el cielo, en la Jerusalén celestial. Y ahora el reino de Dios terrenal es el reino de David. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, esto es para el cristianismo, desde la perspectiva cristiana, vean ustedes lo que habla el ángel o arcángel Gabriel, que es el que tiene acceso al libro de la verdad, el libro donde está escrito todo lo que sucedería en la trayectoria de la raza humana y sobre todo en la trayectoria de Israel. Dice el ángel Gabriel cuando le apareció a la Virgen María en el capítulo 1, versos 30 en adelante de San Lucas: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí el ángel Gabriel le revela a la Virgen María una descendiente del rey David, y por consiguiente una princesa, aunque era pobre, pero era descendiente del rey David, como también lo era José. Y ahora la promesa es que este niño que ella tendría sería el heredero al trono y por consiguiente al reino de David. En la semana número
70 él tuvo su ministerio de 3 años y medio, pues luego de las 7 semanas de años y 62 semanas de años, que suman 69 semanas de años, los cuales son 483 años, luego el Mesías príncipe aparecería, tendría su ministerio y le sería luego quitada la vida al Mesías, cosas que ya se cumplieron. Y luego más adelante dice en ese mismo capítulo 9 del libro del profeta Daniel que Jerusalén sería destruida, lo cual sucedió en el año 70 por el general romano Tito con su ejército. Y ahora podemos ver que hay un programa divino que fue oculto a los ojos de los sacerdotes y de los fariseos y saduceos y herodianos de aquel tiempo en que vivió Jesús. ¿Y por qué, si era el Mesías, Israel no lo reconoció? ¿Por qué, si Jesús era el Mesías, Él no trajo la paz para Israel en aquellos días? Porque la Escritura profetizó en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 10, hablando del Mesías, porque este es un pasaje mesiánico. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos habla de un sacrificio que sería efectuado. Pondría su vida en expiación por el pecado. Y si pondría su vida en expiación, tenía que morir. En Daniel, en el libro del profeta Daniel también, nos dice en el capítulo 9, versos 24 en adelante, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, que es la santa ciudad de Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas y son semanas de años. Cada semana son 7 años. Cada semana representa 7 años. Y sigue diciendo: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Aquí estaba la promesa, la profecía de que la vida al Mesías le sería quitada después de terminar la semana o las 62 semanas. Primero son 7 semanas de años y después son 62 semanas
en total 69 semanas de años, que son 483 años. Luego de eso, de ahí en adelante, en algún momento le sería quitada la vida al Mesías, porque el Mesías se presentaría en ese tiempo, o sea, en la semana número 70. A la mitad de esa semana le fue quitada la vida al Mesías, pues su ministerio fue de 3 años y medio. Y ahí separaron las semanas, las 70 semanas se detuvieron allí a la mitad de la semana número 70. Por lo tanto, le quedan a Israel 3 años y medio, la mitad de la semana 70, que será la apertura de Jacob por la cual él pasará, la cual es conocida en medio del cristianismo como la gran tribulación, que durará 3 años y medio, y que será el tiempo en donde continuará la semana número 70 para Israel, y Dios tratará con Israel nuevamente, pues Dios trata con el pueblo hebreo como nación, con los gentiles trata como individuo, con individuos, pero con Israel como nación. Y ahora hemos visto por qué tenía que Jesús ser rechazado por su pueblo. Dios cegó a su propio pueblo para que pudieran rechazarlo y se pudiera efectuar el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano, para que así pueda venir la restauración del reino de Dios en este planeta Tierra y ser Israel la cabeza de todas las naciones, porque es el reino de David, con el trono de David, el heredero al reino de este planeta Tierra. Y el Mesías príncipe es el que se sentará en ese trono y gobernará sobre Israel y sobre todas las naciones. Por lo tanto, Israel vendrá a ser el distrito federal del reino del Mesías y Jerusalén será la capital del mundo, tan simple como eso. Y ahí, en ese reino que gobernará sobre todas las naciones, la familia humana tendrá la paz que tanto anhela, la prosperidad, la felicidad, el amor, todo lo que el ser humano anhela está reservado para obtenerlo en ese reino del Mesías príncipe, el cual es el príncipe de paz. Por lo tanto, tenemos que orar por la venida del reino de Dios, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo. El pueblo hebreo, cuando llegue el momento, comprenderá que aquel Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando, y que la profecía dijo que después de las 62 semanas estaría el Mesías, que vendrían 62 semanas hasta el Mesías príncipe, y luego se le quitaría la vida al Mesías. Todo fue para la preservación de la vida de Israel y de la vida de los gentiles. Por lo tanto, todo obró para bien
así como lo que sucedió a José, el hijo de Jacob, obró para bien. Lo vendieron, llegó a Egipto, pero allí vino a ser el virrey o primer ministro en el reino del faraón, para la preservación de la vida de su padre y sus hermanos y sus sobrinos y toda la descendencia de Jacob, y también para los gentiles en Egipto y en las demás naciones que fueron a comprar alimento en aquel tiempo de hambruna. Y ahora la muerte de Cristo fue para preservación de vida, así como la muerte del Cordero Pascual que cada familia hebrea sacrificó en la víspera de la Pascua antes de su salida de Egipto, fue para la preservación de la vida de los primogénitos de cada familia hebrea. Así también ha sido la muerte de Cristo para la preservación de la vida de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, todo ha obrado para bien. Luego, Dios abrirá el entendimiento, la mente al pueblo hebreo. En cierto momento está también profetizado y comprenderán lo que sucedió. Esto está aquí en el capítulo 12, verso 10 en adelante de Zacarías. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Y así sigue enumerando las diferentes casas o familias y el lloro que habrá, porque comprenderán que aquel Jesús a quien crucificaron era el Mesías que tanto estaban esperando, pero él tenía que morir, y para poder morir tenían que rechazarlo. Si lo reconocían, entonces no pedían la muerte, no lo crucificaban, y entonces no se llevaba a cabo la obra de expiación que había sido representada en el día 10 del mes séptimo de cada año, cuando se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, y el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y todo eso era para la reconciliación del pueblo hebreo, de los hebreos, para ser reconciliados con Dios por un año más. Y ahora, eso era tipo y figura del sacrificio que el Mesías príncipe efectuaría, el cual sería un sacrificio de expiación por los pecados de su pueblo y por los pecados de todo ser humano. Y ahora todo ha sucedido, y los que han recibido el beneficio son los seres humanos. Todos tienen un sacrificio de expiación por sus pecados, el cual realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y él, así como el sumo sacerdote hacía, que entraba al lugar santísimo del templo con la sangre de la expiación,
Cristo subió al cielo, al templo celestial, y presentó su sangre allí, y ha estado allí como sumo sacerdote, haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Yo lo recibí ya como mi único y suficiente Salvador. Él ha perdonado mis pecados y con su sangre me ha limpiado de todo pecado y me ha reconciliado con Dios, y por consiguiente me ha restaurado a la vida eterna, en el reino eterno de Dios. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Son palabras de Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Todos queremos entrar al reino de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el requisito para entrar al reino eterno de Dios y poder vivir con el Mesías príncipe en su reino por el milenio y por toda la eternidad. Así es como se asegura el futuro eterno de cada persona, con Jesucristo en su reino eterno. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted su futuro eterno? No lo hay. Solamente hay uno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él no se avergonzó de tomar nuestros pecados y hacerse pecado por nosotros y recibir la pena del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere usted? ¿La paga del pecado o la dádiva de Dios? Todos queremos la dádiva de Dios, y para eso fue que Cristo tomó nuestros pecados, para así librarnos de la muerte permanente, de la segunda muerte, y obtener la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, porque lo recibió como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, a Jesucristo, porque no lo ha recibido como Salvador, no tiene vida eterna. Solamente tiene vida temporera y no sabe cuándo se le va a terminar. Y cuando se le termine, si no tiene vida eterna, pues no podrá vivir eternamente en el reino del Mesías. Por eso es tan importante escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso fue que Cristo le dio suma importancia a la predicación de su Evangelio y dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo ser humano tiene libre albedrío y por consiguiente tiene que usarlo, y debe usarlo en la forma correcta para obtener la vida eterna. Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Escoger la vida es escoger a Jesucristo, el cual dijo también: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco
y yo les doy vida eterna. ¿Para qué? Escuchamos la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, y lo seguimos, lo recibimos como Salvador, para que Él nos dé lo que Él ha prometido, la vida eterna. Y así tener asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Reino que va a ser establecido en esta tierra, el cual es llamado también el reino de David, al cual Cristo es heredero. En los días de Jesús, antes de ascender al cielo, ya glorificado, le pregunta a sus discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ellos no les correspondía conocer eso, porque ellos estaban viviendo 2000 años atrás. Esas cosas es para ser comprendidas en este tiempo final, cuando estamos viendo la higuera, Israel, que está en pie como una nación libre y soberana, y por consiguiente Cristo dijo que cuando veamos eso, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Esa restauración del reino de David está cerca. Y esa es la única solución para Israel y para todas las naciones, para obtener la paz permanente, obtener la felicidad, la prosperidad, el amor y todas las bendiciones divinas que están prometidas para ser dadas en el reino de Dios, que será establecido en este planeta Tierra. Yo aseguré ya mi futuro en el reino del Mesías, reino que está en la actualidad, por estos 2000 años que han transcurrido, ha estado en la esfera espiritual. Y han estado entrando al reino de Dios, en la esfera espiritual, millones de seres humanos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahora, ¿quién más ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno? Pues nos estaremos viendo en ese glorioso reino del Mesías, que será establecido en este planeta Tierra. Estaremos en ese reino con cuerpos eternos, inmortales, glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, y jóvenes para toda la eternidad. Esa es la promesa. Esa es la promesa para todos los creyentes en Cristo. Ya tenemos vida eterna acá en nuestra alma, pero nos falta la vida eterna física, que vendrá con el cuerpo eterno, inmortal y glorificado que Él nos dará. Los muertos creyentes en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos, cuerpos glorificados y jóvenes. Y los que vivimos y permanezcamos vivos en esos días seremos transformados. Y entonces regresaremos a la inmortalidad, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Luego también estamos invitados para estar en una fiesta en el cielo, en la Jerusalén celestial, llamada la Cena de las bodas del Cordero, a la cual yo también he sido invitado. La invitación ha venido a través de la predicación del Evangelio de Cristo. O sea que el que escucha la predicación del Evangelio de Cristo está escuchando esa invitación para estar en la cena de las bodas del Cordero. Y yo acepté esa invitación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía
no ha recibido a Cristo como Salvador, puede hacerlo en estos momentos, y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y lo coloque en su reino. La única esperanza que hay para el ser humano está en Cristo y su reino. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Los que están en otras naciones, allá en Villahermosa, en Monterrey, en Torreón, en Ciudad México, en las demás ciudades de la República Mexicana y también en los demás países, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, el Caribe, Puerto Rico y todo el Caribe, África, Norteamérica, Canadá, Japón y demás naciones que están escuchando el Evangelio de Cristo en esta ocasión, pueden también continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino y les dé la vida eterna. Y así tengan asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Dios está haciendo su llamado final en este siglo XXI y va a completar a su iglesia en algún momento, para luego tratar con el pueblo hebreo como nación. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que están presentes y todavía no habían recibido a Cristo como Salvador, y los que están también en otras naciones y no habían recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. El ser humano hace muchas decisiones en la trayectoria de su vida, y muchas son conceptuadas como grandes decisiones, pero de todas hay una que es la mayor. Hay una que lo coloca en la vida eterna, y esa es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la decisión para la cual Dios nos ha enviado a este planeta Tierra, para escuchar la predicación de su Evangelio, escuchar y obedecer la palabra de Dios, escuchar y obedecer la voz de Dios, y ser rociados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y por consiguiente ser limpios de todo pecado. Usted no puede ir a la farmacia o al supermercado para comprar un detergente o un blanqueador para bañarse y quitarse los pecados. Solamente hay un blanqueador, y es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Él efectuó el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Ya no se necesitan sacrificios de animalitos como hacía el pueblo hebreo en el templo que ellos tenían allá en Jerusalén, y como se hacía
en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Ya eso terminó, porque aquello era el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora Él está en el templo celestial como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y Él con su sangre lo limpia de todo pecado y lo coloca en su reino. Por eso es que Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, de la siguiente manera, y vamos a leerlo porque todos necesitamos saber las cosas que Él dijo para saber lo que nosotros tenemos que hacer. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negamos, Él nos negará. Si le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial. Y por consiguiente, nos da la entrada a su reino. También Él en San Marcos habló sobre esto mismo en el capítulo 8 y dice allí de la siguiente manera, capítulo 8, versos 36 al 38 de San Marcos: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale al ser humano convertirse en una persona multimillonaria y perder su alma? El ser humano es trino: alma, espíritu y cuerpo. Como Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y ahora, lo más importante en el ser humano, lo más grande, es el alma. El ser humano es alma viviente. Vive y se manifiesta en la tierra en un cuerpo físico temporero, pero cuando muere ese cuerpo físico, el alma sigue viviendo en y con su espíritu, porque el espíritu es un cuerpo espiritual de otra dimensión. Y ahora, el alma de la persona es lo que es en realidad la persona. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá, dice Dios. Y por esa causa es que se habla de la salvación del alma. Por eso se habla también de ir a buscar las almas para traerlas al reino de Dios. ¿De qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede pagar una recompensa para vivir eternamente. El precio de la salvación lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Si usted tuviera que pagar el precio de la salvación suya, usted no tendría con qué pagar. Pero Cristo pagó el precio de nuestra salvación con su propia vida. Una vida sin pecado, la cual fue sacrificada en expiación por nuestros pecados, para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Sigue diciendo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles. Si nos avergonzamos de Él, recuerde, Él se avergonzará de nosotros. ¿Y quién se perjudicará? Pues el que se avergüence de Cristo. Él nos avergonzó de nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros no nos avergonzamos de Cristo para confesarlo públicamente como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la decisión más importante que hacemos en nuestra vida. Y yo la hice y ustedes la están haciendo en estos momentos. Les felicito por tan importante decisión que ustedes han hecho en vuestra vida. Ahora vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, los que están aquí presentes, los que están y los que están en otras naciones también, pues han estado viniendo a los pies de Cristo en las diferentes naciones que están a través del satélite Amazonas y también de Internet en esta ocasión. Vamos a pedirle a los que están en las cámaras que nos indiquen si ya pasaron a la frente en las demás naciones, todos los que pasarían a la frente para orar por todas las personas que han venido a los pies de Cristo, de los que están aquí y de los que están en otras naciones. Todavía continúan pasando a la frente, recibiendo a Cristo como Salvador en otras naciones, y por lo tanto vamos a dar unos segundos en lo que se completa el número de las personas que están pasando a la frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los que están aquí presentes, que todavía no han venido a los pies de Cristo, pueden hacerlo en estos momentos. Algunas veces hay personas tímidas que les da vergüenza que lo vean pasar a la frente para recibir a Cristo, pero recuerden, Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra, y por consiguiente es un honor, es un privilegio y una bendición recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando una persona recibe la noticia que el presidente de su nación lo va a visitar en su casa, se siente muy privilegiado, se siente muy feliz y se siente muy honrado de que el presidente de la nación lo visite, vaya a su casa. Y nosotros, cuando también somos invitados para recibir al presidente, nos sentimos muy felices, muy honrados. ¿Cuánto más al Rey de los cielos y de la tierra? Ese es el Rey de los cielos y de la tierra para toda la eternidad. Un presidente de una nación es la persona más importante de la nación, pero eso es por un tiempo, el tiempo de término de su gobierno. Si lo eligen de nuevo, pues entonces tiene otro término, pero en algún momento se acaba el tiempo como presidente. Pero el tiempo de Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores nunca se acabará. Por lo tanto, estamos recibiendo al personaje más grande, lo estamos recibiendo en nuestra casa, acá, en nuestra alma. Lo estamos recibiendo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Ya me indican que las demás naciones ya pasaron también todos. Vamos a orar por todos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y vamos a orar a Cristo con nuestros ojos cerrados. Repitan conmigo esta oración que estaré haciendo
por todos los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con todo mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador y necesito un Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor, sálvame, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en tu nombre. Y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero entrar a tu reino. Quiero entrar a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor, sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo recibieron como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora ustedes me dirán: Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuché la predicación del Evangelio de Cristo, creí, lo recibí como mi Salvador y ahora quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. Quiero cumplir su mandato completo. Quiero hacer lo que Él dijo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
El agua no quita los pecados. Es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Es tipológico, simbólico el bautismo en agua, pero es un mandamiento de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual ha estado siendo obedecido por todos los ministros y todos los que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, porque la meta es nacer de nuevo y por consiguiente entrar al reino de Dios, porque se nace en el reino de Dios al recibir el Espíritu de Cristo. Así es que bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego a ustedes que están presentes y a los que están en otras naciones que reciben a Cristo como Salvador. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo en estos momentos al doctor Patricio Lara para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles y los ministros de la iglesia primitiva. Y así se ha estado haciendo todo el tiempo. Pedro dijo, cuando le preguntaron los que creyeron, que eran como 3,000 personas, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y seréis llenos del Espíritu Santo, recibiréis el Espíritu Santo. Así es que adelante y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan así el nuevo nacimiento y por consiguiente la entrada al reino de Dios. Ya tenemos al doctor Patricio Lara con nosotros aquí, al cual dejo con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno.